Hay algo que me llamó la atención cuando vi el videoclip nuevo de Ángela Torres, Fingía. Y no es lo obvio, no es la dirección de arte o el cambio estético de la Joaquí o que esté haciendo una dupla con Ángela Torres, que aparentemente eso es algo nuevo, no las consumo, pero aparentemente es algo nuevo, sino que es algo un poco más raro. Cuando un artista pop incorpora códigos visuales que históricamente pertenecieron a la subcultura del BDSM, cuero, sumisión, dominación, tensión erótica explícita, se lee como arte, como dirección artística. Pero cuando esos mismos códigos los usa una trabajadora sexual o una creadora de contenido adulto, lo leemos como otra cosa un poco distinta. Y eso es lo que me interesa hoy. No el video, sino el doble estándar. Antes de arrancar con el argumento, hay que decir que Fingía no es BDSM, ¿no? No se puede atribuir esa intención a las artistas. Pero lo que sí se puede hacer es leer este lenguaje visual, que es lo único que tenemos como espectadores. El lenguaje visual del video coquetea explícitamente con códigos que vienen de una tradición muy específica. Eso del ocultamiento del rostro, el juego entre dominación y entrega, la estética de control, la tensión entre lo angelical y lo oscuro, los objetos con carga ritual. Estos códigos no los inventó, obviamente, la Joaquín y Ángela Torres ni el equipo creativo del video. Vienen de algún lado. Vienen de una subcultura sexual que durante décadas fue considerada perversa, patológica, marginal. Una subcultura que pagó y sigue pagando un precio social por existir. Y que ahora, en 2026, se convirtió de repente en un vocabulario estético. ¿Cómo pasó eso? En 1979, un sociólogo inglés llamado Dick Hebditch escribió un libro que se llamó Subculture: The Meaning of Style. Su tesis es bastante simple. Dice que las subculturas, el punk, los mods, ¿no? La cultura queer, la cultura ballroom, el hardcore, lo que sea, nacen como resistencia simbólica. Crean un código visual, un estilo, una forma de hablar el cuerpo, justamente porque no encajan en lo que la sociedad considera aceptable. Su estética es una forma de expresión y de decir algo. Y dice Hedwig, cuando aparecen, la cultura dominante reacciona con miedo, las llama peligrosas, las llama perversas, las criminaliza, las patologiza, las margina. Pero después pasa algo más interesante. Después de un tiempo, la cultura dominante deja de tenerles miedo y empieza a hacer otra cosa. Las incorpora. Hebditch usa esa palabra exacta, incorporación. La cultura mainstream toma los símbolos de la subcultura, los separa del contexto político y les daba sentido, y los devuelve al mercado como un producto estético. El cuero rasgado del punk, que en los 70 significaba yo quiero formar parte de esta sociedad, terminó en H&M. Los estilos, los aritos múltiples, las cabezas rapadas, los tatuajes, todo lo que en algún momento sirvió para marcar pertenencia a una afuera, terminó siendo un accesorio de moda. Y esta es la parte interesante para nosotras. El BDSM siguió exactamente el mismo recorrido. En los 70 y en los 80 era considerado una patología clínica. En los 90, Madonna lo puso en el escenario y fue un escándalo. En los 2000 lo tomó Rihanna, todavía hubo censura. Ahora, en 2026, la Joaquí y Ángela Torres lo usan como dirección de arte y lo leemos como sofisticación. El símbolo es el mismo, pero lo que cambió es quién lo usa y para qué. En 1995, una socióloga llamada Sarah Thornton introdujo un concepto que explica esto todavía mejor. Lo llamó capital subcultural. La idea es la siguiente. Dentro de una escena underground hay un tipo particular de valor que no se puede comprar con dinero. Se llama autenticidad. Se llama saber antes que otros. Tener acceso a códigos internos que la mayoría no entiende. Ese capital, el capital subcultural, durante mucho tiempo fue exclusivo de quienes habitaban la subcultura. Pero pasó algo en las últimas décadas, y es que el mercado descubrió que el capital subcultural se podía alquilar. Que no hacía falta pertenecer a la subcultura para tomar sus símbolos. Que podían usarla, tomarla prestada.
Entonces empezamos a ver esto en todos lados. Marcas de lujo que se visten tipo obreras, cafeterías que parecen escondidas a propósito, artistas pop que parecen independientes, modelos que parecen no modelos, videoclips que parecen específicamente venir de un mundo más oscuro, más privado, más prohibido. Porque hoy, dice Thornton, parecer de nicho es un símbolo de estatus. Parecer descubierto es más valioso que parecer popular. Por eso un video como Fingía funciona, porque parece algo que la mayoría no va a entender del todo, y eso le da como un aura de cult, de profundidad, de cosa para pocos, que paradójicamente lo hace más vendible a muchos. Y acá es donde aparece la parte interesante, porque cuando una creadora de contenido adulto usa los mismos símbolos, látex, dominación, sumisión, ritual, no se lee como capital subcultural, se lee como vulgaridad. Cuando lo hace una popstar es una referencia, cuando lo hace una sex worker es desviación. El símbolo no cambia, lo que cambia es el cuerpo que lo porta y el contexto en el que se gana plata con él. Y acá vale la pena hacer un zoom in. Hay un autor que me parece imprescindible para entender este momento y es Mark Fisher. Escribió un libro muy cortito en 2009 que se llama Realismo Capitalista. Y su argumento es el siguiente. Antes pensábamos que el capitalismo era enemigo de la transgresión, que todo lo que era subversivo, contracultural, marginal, amenazaba al sistema. Fisher dice que eso ya no es cierto y que probablemente nunca fue del todo cierto. El capitalismo contemporáneo, dice Fisher, no destruye la transgresión, hace algo mucho más eficiente, la incorpora. Toma la rebeldía, le saca el contenido político y la convierte en estética, la vende. Lo feminista se vuelve un eslogan de marca, lo queer se vuelve una campaña publicitaria, lo anticonsumo se vuelve una variante del consumo, lo espiritual se vuelve wellness, lo transgresor es una estética. Y todo esto pasa sin que las personas que originalmente sostuvieron esas luchas se beneficien del proceso. Y esta es la frase clave. La incorporación es siempre una operación de extracción. Y acá llegamos al punto del video. Cuando una popstar usa códigos de BDSM en un videoclip, gana capital simbólico, suma seriedad artística, suma prensa cultural, análisis editorial, estética. Pero las personas que sostuvieron esa cultura, la comunidad de BDSM real, las trabajadoras sexuales, las creadoras de contenido adulto, las DOMs profesionales, no ganan nada en esa operación. Al contrario, mientras la estética se vuelve aspiracional, el mainstream, las prácticas reales, siguen siendo objeto de estigma social. Razón para perder cuentas, perder ingresos, ser bañada de plataformas, ser excluida de espacios laborales convencionales. Es una transferencia de valor en una sola dirección. El mainstream toma los símbolos, pero quienes los crearon siguen pagando el costo de portarlos. Entonces, ¿qué hacemos con Fingía? No tengo problema con el video, la verdad. No tengo ningún problema con la Joaquí ni con Ángela Torres. No tengo problema con que el pop tome elementos de las subculturas que nosotras habitamos día a día y los convierta en un lenguaje masivo. Pero sí tengo problema con el silencio sobre lo que pasa alrededor. Porque la misma sociedad que celebra un videoclip por sofisticado, artístico, estético, cuando juega con códigos de dominación y de sumisión, sigue cancelando cuentas de creadoras de contenido adulto, legislando en contra del trabajo sexual, estigmatizando socialmente las mujeres que viven de su sexualidad, llamando degradante en una conversación lo que se llama avant-garde o trendy en otra. Y eso es lo que Headbridge, Thornton y Fisher nombran desde ángulos distintos. La estética se incorpora, el estigma se queda. El símbolo es bienvenido, el cuerpo que originalmente lo portaba, no. Si fuera al revés, si la cultura realmente hubiera evolucionado, si efectivamente fuéramos más libres con la sexualidad, si hubiéramos dejado de ser tabú, esa evolución se vería en todos lados. Se verían las leyes,
se verían las plataformas, se vería cómo tratamos a las personas que ejercen esas prácticas profesionalmente, pero no se ve así. Se ve solamente en los videoclips, en las pasarelas, en las campañas, en los editoriales de moda. Es decir, solamente se ve donde genera plata para alguien que no es de la subcultura original. Yo no sé si la próxima vez que veas un videoclip lo vas a ver distinto. Probablemente no, probablemente lo vas a ir viendo como lo que es una buena pieza audiovisual. Pero tal vez está bueno el ejercicio de ir pensando en capas al mismo tiempo. Por arriba, la propuesta estética interesante. Por abajo, una operación cultural que tiene ganadores y perdedores. Nos podríamos preguntar en todo caso, si los símbolos pueden ser aspiracionales, ¿por qué los cuerpos que los habitan no? Esa pregunta, obviamente, es muy difícil de contestar, pero vale la pena hacérsela. Nos vemos en el próximo capítulo.